Ignacia, ¿has visto cómo Buenos estas días. criaturas que se unen a la Legión Nacional? Absolutamente, pero criatura solo en la bueno, edad, bueno. porque es un periodista de Sí, sí. primerísimo. Me tuve que dejar la barba porque si no Sí, me veían lo- muy joven. Eso me pasó a mí Sí, cuando sí. saqué Lo que queda de España y tenía 26 o 27 años y fui a celebrarlo con la fotógrafa que había hecho la cosa para la portada. Y ponían, pues como pasaba entonces, el porno, que era pornito y tal, que no me dejaban entrar. Tú que tengo 27 años, dices, tú vas a tener, hombre, ¿tú qué vas a tener? Ya como eran dos, el fotógrafo y el editor, bueno, en fin, no te hará daño, textual. En fin, pero hay una cosa muy interesante con Alejandro, que antes comentaba algunas de las cosas, y es que le pierden el respeto al cargo. Es decir, no a la persona, al cargo. Porque aquí lo malo es que gente que no es ni persona, como tiene un cargo, se le respeta mucho. No, al revés, como tiene un cargo, si es mala persona, hay que ir más a fondo. Y hay una colección de cosas, esta mañana lo comentaba con Rosana, del libro. A mí lo que más me impacta es el papel central de Begoña en toda la saga. Esta es una cosa que yo reconozco que toda la historia de los burdeles yo pensé que se había tapado más. Pero no, es que estaba... Y todo el afán que es de trepa social y tal, viene del pecado original de haberse dedicado a la prostitución cobrando, porque si una señora se dedica a la prostitución porque no come, bueno, pero la trata de menores, chicos, chicas o lo que sea, más el secuestro, por ejemplo, el caso de una rumana que se libró de milagro en uno de los 17 establecimientos de prostitución que tenía los sabinianos, los Gómez, con Begoña repartiendo el dinero en negro. Y bueno, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Bueno, nos hemos enterado hace muy poco. Fíjate, es que de la red de todos los prostíbulos, que efectivamente son prostíbulos, porque hay gente que intenta blanquearlo diciendo que eran saunas. No, son prostíbulos camuflados como saunas, hostales, bares, centros de masaje. Por cierto, ilegalmente, porque Sí. no tienen permiso para esa actividad. Efectivamente. Pues yo no he encontrado ninguno de estos locales que no tuviera antecedentes judiciales o policiales y además tremendamente siniestros, ¿no? Porque estamos hablando de secuestros y en fin. Y yo estoy convencido, un poco por toda la gente, todas las fuentes que me he hecho en torno a los negocios del suegro del presidente, que este es un tema que le preocupa muchísimo porque él es consciente de que todavía no ha salido todo y de que el día que salga, ríete tú de cómo se financió la campaña de Sánchez para llegar a la Secretaría General del PSOE. Y luego hay otro elemento importantísimo, es decir, el papel que tuvo Begoña en la contabilidad es algo que en su día se comenzó a comentar y había gente que se reía, Sí. porque le hacía gracia, pero que es algo muy serio. Nosotros, por ejemplo, en el debate, que en el libro lo desarrollo, pero en el debate lo contamos también, Begoña Gómez, ¿cómo participa en la contabilidad de todos estos negocios? Nosotros contamos que el padre de Begoña tenía un chofer, se subía todas las mañanas a bordo de un Jaguar, que era el coche que él tenía, y hacía una ruta que comenzaba a las 5 de la madrugada por todos los locales de Madrid. El padre de Begoña, suegro de Sánchez, recogía la recaudación que se había hecho durante las 24 horas anteriores, porque estos eran prostíbulos que abrían 24 horas. Llegaba a la primera planta de la Saunadán, en la calle San Bernardo, que era donde tenían la oficina. Edificio Muface. Edificio Muface, que por cierto, en el 5º piso vive el hermano de Begoña. O sea, el hermano de Begoña todavía vive en el 5º piso del edificio de la Es que Saunadán. el alquiler creo que es fantástico, 800 euros. Sí, ¿no? sí, efectivamente. Bueno, es que por eso en Madrid la gente, hasta la familia real de Bulgaria se cambiaría allí. Y cuando llegaba el suegro de Sánchez, estaba Begoña en muchas ocasiones en el despacho y entonces lo que me cuenta una fuente que presenciaba cómo se llevaba a cabo la contabilidad era que había máquinas de contar billetes que en su día se escandalizaron cuando decían que también las usaba el rey don Juan Carlos. Bueno, pues Begoña Gómez era también habitual en este tipo de aparatos. Dividían el dinero en fajos y los escondían en una caja fuerte que tenían oculta detrás de un cuadro enfrente del escritorio del suegro de Sánchez. Y esa era la manera en la que llevaban la contabilidad del negocio. Es que es como novela o película cutre, ¿no? Sí, cutre, pero detrás sí, está la trata de personas sí, y la trata de menores. O sea, es que esto es una cuestión
muy de fondo. Los perfiles son muy interesantes, ¿no? Porque en el libro, Alejandro, aparte de poner en orden toda la información que se ha ido publicando, que eso a mí, por ejemplo, me está ayudando muchísimo para volver otra vez a reorganizar la cabeza, porque es tanta la información, tantos los datos, que tú lo pones en orden y además por personajes. Pero a mí, sobre todo, me interesa y me parece muy interesante el retrato de los personajes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del hermano de Pedro Sánchez, es otra figura que podría protagonizar una saga, una serie, porque es un personaje huraño que cambia una formación privilegiada, podríamos decir, incluso bueno, un poco extraordinaria, ¿no? Para su edad, por una vocación artística que tampoco acaba de desarrollar plenamente, ¿no? Cuéntanos también un poco cómo es ese es además hermano. Noticia, porque estaba en el zulo, en algún zulo. Yo creo que será un gabinete de estos de malos tratos, protegido de los que en la las saunas, Moncloa, sí. que lo han instalado en una habitación y llega allí Begoña, que además la ves de cuero. ¿Tú qué haces ahora? O sea, porque ¿qué hace ese tío allí con la Matsumoto? Efectivamente, pues fíjate, estuvieron viviendo en un apartamento que está en la última planta de la residencia del presidente del gobierno, que es un apartamento que lo reformó Zapatero para que se instalaran sus suegros. Los padres de Sonsoles Espinosa, sí, la cantante, estuvieron viviendo allí, reformaron el apartamento y ese fue el lugar en el que estuvo viviendo David Sánchez durante bastante tiempo. Nosotros contamos ayer en el debate que vivía oculto en Moncloa mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos, que eso es lo verdaderamente grave. Bueno, y fraude. Porque hacía delictivamente. Claro. Él trabajaba en la Diputación de Badajoz, en teoría, aunque cobraba simplemente. Decía que estaba en Portugal y que no pagaba porque estaba en Portugal. Eso es ilegal. Pero lo protegió Hacienda. Mira, Hacienda, que tanto va contra el novio de Ayuso cuando no era novio, en cambio a este lo ha protegido, a los 3 expertos de Hacienda. Eso sí, se los echó a la cara a la juez Viedma, empezó a interrogarlos, yo pensé que allí empezaban a hacer písipos, porque decía, pero vamos a ver, yo como jueza, cuando he pedido un informe, me lo han mandado con membrete. ¿Por qué ustedes me mandan sin membrete? Yo es que no sé, porque fue decía, y señalaba al de al lado. ¿Usted por qué no puso membrete? Es que esto estará muy raro. Decía, es que esto no lo veíamos claro. Así que yo le pregunté a citaba al tercero, ¿y usted qué tiene que decir? Yo nada, no. Dice, ¿y usted esto lo ha hecho alguna vez? No, nunca. Bueno, así. Estos tíos han estado protegiendo, evidentemente por orden de la señora Montero, han estado protegiendo a un delincuente fiscal cuando están acusando de delitos fiscales a todo el mundo. Es que lo primero que hicieron estas 3 personas de Hacienda fue reunirse con el abogado de David Sánchez. A ver, efectivamente, él se dedicó allí a presentar documentación. Una de las cosas que hizo fue presentar las reservas que tenía en un hotel muy pequeño, minúsculo, allí en Elvas, donde el hermano de Sánchez se dedicaba a alquilar la habitación para que si le hacían alguna inspección fiscal, decir o intentar acreditar que él había estado viviendo en Portugal. Pero es que eso ya Hacienda... Era gente de paso. Efectivamente, eso es lo que ha hecho durante mucho tiempo la alta burguesía catalana, tener una habitación todo el año en el Palace para empadronarse en Madrid y pagar menos, y no les ha salido bien. No han conseguido la misma jugada, quizás porque no eran hermanos de Pedro Sánchez. Es que claro. Claro. A mí, Alejandro, me gustaría mucho que nos explicaras un poco la relación entre Sabiniano y Pedro Sánchez, ¿no? Si esa relación personal entre un capo del gran negocio de la prostitución y un mindundi, del que se ha encaprichado la nena, ¿qué tipo y cómo ha marcado la trayectoria de Pedro Sánchez, esta relación con su suegro? A ver, yo creo que Pedro Sánchez está muy preocupado por todo lo que aún queda por salir con respecto al tema de los prostíbulos, y una muy buena fuente con respecto a este tema a mí me decía, si es que Pedro Sánchez le tiene miedo, no, lo siguiente a Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque ya conoce absolutamente cómo se financió en su día su campaña a las primarias dentro del Partido Socialista. Pues Sánchez estuvo manteniendo una relación muy cercana con Sabiniano, con su suegro, hasta que, bueno, meses antes de fallecer, perdió casi la memoria y estaba muy enfermo. Pero hasta que llegó ese momento, la relación era muy fluida, y no solo con Sabiniano,
con el hermano de Sabiniano, que es Francisco Enrique, que es verdaderamente... El que maneja los negocios, efectivamente, ¿no? quien maneja los negocios. El que los comienza, Sí. ¿no? El que los Pero el comienza, gran armador, eso el es. amigo de Villarejo era Sabiniano. Efectivamente, pero es que una de estas fuentes me comentaba cómo toda la familia de Sabiniano, su hermano Francisco Enrique, presumían de que estaban prácticamente todos los días en Moncloa y que eran habituales en los cumpleaños que organizaban, las fiestas de cumpleaños que organizaba Sánchez en Moncloa. Bueno, pues ellos eran los primeros en ir, y no solo eso, sino que Moncloa les mandaba un coche de incidencias, iban en coche oficial al Palacio de la Moncloa y iban presumiendo de ello. Y Sabiniano, por mucho que la Sauna Dan cerrara justo después de la pandemia, muchos de los negocios siguen operativos a día de hoy. Algunos se han reciclado, por ejemplo, la finca a la que antes hacía referencia en Segovia, donde la policía acreditó que había trata y secuestro de prostitutas. Era kilómetro 80. Kilómetro 80, a día de hoy es un hotel. Es un hotel... De los mismos. De los mismos, sí, lo siguen llevando los mismos. Lo sigue llevando además una prima de Begoña Gómez. Y bueno, se alquila el hotel como casa rural, se alquila a 1.100 euros la Bueno, noche. es que la familia, 1.100 como euros vemos... la noche. Y como que es lo vemos. mismo el sexo en el agro. Claro, tiene O sea, muchas ramificaciones. Es ¿sí? llamativo porque, claro, a mí me decían que realmente lo suelen alquilar para despedidas de soltero y similares, que alguna vez había ido alguna familia grande, y que se habían asustado porque, Alguna claro, llevaban niños familia pequeños. despistada, sí. Claro, y cuando entran al salón... la decoración. En el salón, efectivamente, estaban todavía las barras que usaban las prostitutas y, claro, en fin, era Claro, y los tremendo. niños se agarraban a la barra y lo confundían con un columpio, haberse ¿no? roto la Bueno, creencia, en sí. cualquier caso, el retrato de... Yo insisto en el retrato de David porque me parece que es interesante, sobre todo la etapa de San Petersburgo, Sí. en donde entra en contacto con personajes como, por ejemplo, Nacho Duato. Sí. Me parece que eso lo cuentas muy bien. Y luego lo que comentaba Federico, el retrato de Begoña, que es la verdadera tapada, ¿no? Porque es una mujer que manda, poderosa, que desde el inicio ya quiere establecer una serie de relaciones sociales y escalar, y ella pone, digamos, que el ojo en Pedro Sánchez, y es ella la que la principal interesada, ¿no? En hacer, digamos, esa escalada en ese mundo que quizá no la pertenece o no la pertenecería por sus orígenes o por su sus formación. orígenes comerciales. Claro. Pero y hay otra cosa llamativa en eso, la incapacidad de hacer estudios, la incapacidad de estudiar nada. Sí. Es decir, pero no pasar del bachillerato y el otro 3/4 de lo mismo. Que es un poco contradictorio además con Sí. el origen. No, incluso, porque es ascender ciegamente. ¿Ascender Bueno, para sí. qué? Si es que con un título asciendes y tienes que trabajar. Totalmente. No, es una especie de locura en el vacío. Sí. Decir, yo soy la maldita, pues soy la hija del de los prostíbulos y tal, a saber qué dirán de mí y tal, pero yo me voy a imponer, voy a estar por encima de estos, de los otros y tal. Y al final, ¿cómo lo consiguió todo? Pero efectivamente, como teniéndolo todo, porque era una familia de mucho dinero y habiendo tenido la capacidad de estudiar, pues nunca quiso hacerlo, ¿no? Pero fíjate, ella estuvo gran parte de su trayectoria laboral en una consultora que se llamaba Inmark, Sí. y hay un detalle que cuento, al poco de que Sánchez llegara a la Moncloa. Sánchez llega en junio del 18, pues esto creo que ocurre en noviembre, diciembre del año 2018, el gobierno, precisamente a través de Red.es, Sí. la misma entidad que luego Sí. concedió los contratos a Barrabés, adjudicó un contrato de 750.000 euros a Inmark. Y esto es relevante porque Begoña Gómez, primero, seguía trabajando en Inmark y luego era accionista de Inmark. Ella dijo, no seguía trabajando en Inmark porque en aquel momento ya la había fichado el IE. Seguía siendo accionista. Seguía siendo accionista, tenía un paquete minoritario, creo que era un 2%, pero estaba. Y una trabajadora de la consultora me cuenta que cuando se enteraron dentro de la compañía que habían sido adjudicatarios de ese contrato, que hubo gritos de jolgorio y que Sánchez, a pesar de que ya llevaba pues 10 o 15 años trabajando en esta consultora, a raíz de que se convirtiera en secretario general del PSOE y empezara a ir la prensa allí a hacer fotografías y tal, se presentaba todos los días a recoger a su mujer al trabajo y aparecía acompañado de un ramo de flores cuando era algo que no había hecho jamás. Ella se puede Qué decir grandes que... poseurs que dicen Sí. en Francia, qué farsantes, ¿no? Claro, ella ha desarrollado, digamos, una capacidad especial para mostrar lo que no es realmente. Claro, ella desde muy pequeña ha tenido que ocultar a lo que se dedicaba a su familia, porque ¿Y ella? ella durante toda la ¿Y etapa ella? escolar
pues lógicamente no decía que sus padres y su familia se dedicaban al negocio de la prostitución y que ella tenía el nivel de vida que tenía porque sus padres y su familia se dedicaban al negocio de la prostitución. Entiendo que esa circunstancia te hace desarrollar, pues bueno, digamos que un parapeto, ¿no? Y una estructura que te libra, ¿no? Una imagen que no es la que se corresponde con la realidad. ¿Eso lo ha aplicado, tú crees, luego posteriormente? Pues la gente que la ha conocido de niña, de adolescente, de joven, me dicen que sí. De hecho, que toda su personalidad gira en torno al haber tenido que vivir ocultando continuamente la condición de su padre y porque era una familia tremendamente adinerada. Y una de las personas que la conoció en aquella etapa fue la que me confesó un detalle que es anecdótico, que yo cuento en el libro porque me parecía de interés, pero obviamente es anecdótico porque lo que verdaderamente importa son los acontecimientos de corrupción. Era como, a raíz de conocer a Pedro Sánchez, ella rompe absolutamente con todo su pasado, todo su círculo, e intenta enterrar pues todo lo que había vivido. Por ejemplo, ella era habitual, ella vivía en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, en una casa tremenda, y era habitual verla como adolescente en la sede del Partido Popular de Pozuelo de Alarcón, porque prácticamente... la familia de su padre era más de Fuerza Nueva. Pues por eso era habitual verla en charlas de nuevas generaciones. Cuento también cómo su sueño de adolescente era ser modelo de ropa interior, y fue su padre, Sabiniano, el que le abrió las puertas usando sus contactos, mientras ya manejaba toda la red de prostíbulos, para que ella pudiera cumplir su y sueño. Llegó a hacer y ella algún rompe. anuncio, ¿no? Sí. de ropa interior para mostrar más exuberancia de la que una tiene, ¿no? Es decir, ropa interior para aumentar las tallas, ¿no? Efectivamente. Push-up, ¿no? Lo que se conoce como push-up. Eso fue lo que hizo. Y ella rompe con todo ese pasado, lo entierra, pues hasta que lo hemos contado. Es muy curioso porque esa capacidad de mentir continuamente es la que tienen los hijos de alcohólicos. Clinton, cuando decidió que lo que había hecho con la becaria no era sexo, le pero ¿cómo puedes mentir así? Porque era hijo de alcohólico. Y el hijo de alcohólico se acostumbra a mentir. Pues es que mi padre tiene gripe, pues es que no ha podido venir, pues es que hoy no he podido desayunar porque se había puesto mala la crema de cacahuete. Porque no quiere confesar, porque quiere a su padre es alcohólico, su padre no, todo lo que hace no se puede contar y defender, y desde los 7, 8 años se acostumbra a mentir. Y en él la mentira es su naturaleza más profunda, su naturaleza social es mentir a los demás para ocultar lo que tiene dentro. Es calcao. Y Federico, sobre esto que acabas de decir, y esa impostura se convierte parte esencial de tu personalidad, porque en el momento en que ella puede decidir el camino profesional que quiere escoger, porque su marido es presidente del gobierno y todas las puertas se le abren, decide que quiere una carrera académica para seguir en la impostura. Es decir, cuando puede optar por 100.000 posibilidades, puede meterse en el mundo de la moda, en cualquier cosa, o en su negocio, o lo que sea. O sea, en cualquier camino profesional, que hay tantísimos en los que la formación académica no es necesaria. Pues no, quiere hacer carrera en la universidad para seguir con el mismo camino psicológico de impostación en el que ha vivido siempre. Porque claro, ¿cómo puedes pretender estar a cargo de una cátedra si eres repetidora de bachillerato, si no has conseguido estudiar absolutamente nada, si todo es a base de mentira sobre mentira? Pero hay gente que es así. Claro, pero todo esto implica que tenemos una familia en presidencia del gobierno con grandes heridas. Una de las primeras novelas de Soledad Puertolas se llama Una enfermedad moral. Y la enfermedad moral es alguien que sin ninguna necesidad miente. Miente porque es su naturaleza. Pero claro, porque tiene esa enfermedad moral. Porque además puedes engañar a la familia, equivocar a los negocios y tal. Es superior a él. Miente. Y esa es la enfermedad moral. Este es el gobierno de enfermos morales. Mienten todos. Declaran abolida la prostitución y se van a celebrarlo en prostíbulo. O sea, pero es todo así. Lo que está haciendo ahora Sánchez, que es ir a la guerra civil para que no lo muevan del poder, bueno, pues esto es lo propio de un enfermo moral. Pues si os parece, hacemos una pausa para la publicidad y enseguida abordamos esa cuestión. Si sabía Sánchez que 500 radicales, entre ellos 9 con delitos de terrorismo a sus espaldas y varios con delitos terroristas yihadistas, sí, iban a reventar la Vuelta Ciclista a España. Si sabía cuando hizo las declaraciones el domingo. Yo solo digo una cosa, eso lo sabe la policía.
No, claro, la brigada de información si lo sabe fue la que policía pasó y el mundo se ha metido ahí y lo ha conseguido. Es una exclusiva casi de Fernando Lázaro. Sí, me ha recordado las me he que acordado mucho de Fernando porque leyendo era esta típico noche. cosa que Digo, esto lo hubiera... ¿cómo hubiera disfrutado? Sí, señor, porque eso significa que Marlaska y Sánchez lo sabían antes de que pasara. La policía vino con ellos para ver lo que hacían. Pues si os parece hacemos una pausa y continuamos. Sí. Es la mañana. Bueno, comentábamos antes que junto a la exclusiva de los yihadistas y etarras que acompañaban ese alarde que ha puesto España a la cabeza de las naciones y de la Europa. O sea, la gente, lo que quieren los franceses es que se carguen el Tour como se cargaron la Vuelta a España. Ese es el modelo de estos tarados. Pero hoy hay una doble página en el diario ABC 38-39 que firma Rebeca Argudo. Rebeca Argudo, que es bastante joven, tiene un problema con el periodismo, ya se lo advierto. Escribe muy bien. Y eso provoca envidias absolutamente insoslayables. Pero dice, un día entero viendo la televisión de Pedro Sánchez. La televisión espantosa, como bien dijo en la única vez que dijo la verdad la famosa locutora. Y entonces, claro, era un día extraordinario. Debutaba el Gonzalo Miró y la Marta Flicky Flock, y la Inchaurrondo, y Pepa Bueno, y Broncano y tal. Bueno, lo primero vamos a ver cuál es el estado. Rebeca, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis vosotros mejor que yo. Eso te iba a decir. Estrés postraumático. Sí, pero ¿tú qué sientes? Sobre todo la cabeza, la vista, se te nubla un poco. Ayer es que me acosté un poco, o sea, entré en ese bucle, es que no os hacéis una idea, y me acosté un poco rojeras. Claro. Hoy estoy un poco mejor y me siento como mareada y sucia, pero lo llevo como puedo. ¿Y eso que no estaba Errejón? Bueno, y eso que no acabé en el 24 horas, que con Xavier Fortes. Me planté en Broncano. No, entonces estaríamos entrevistando en urgencia. Rebeca, ¿a qué hora empezaste el seguimiento y a qué hora finalizaste? 8 menos 10 empezaba el programa de Inchaurrondo y ahí estaba yo con mi café con leche y ya no me levanté hasta que acabó Broncano. Bueno, para que vean que cuando digo que escribe bien no es un halago gratuito, dice, empieza Broncano. Era 21:50. Es como llegar a una fiesta que ya ha empezado y donde todos están borrachos. La gente grita, aplaude, se ríe, tiran cosas, tocan un bombo. Hay un tío en una bañera. Esto es yo literatura. Juro que es literal. Sí. Era literal. O sea, no he inventado absolutamente nada. Ha sido todo crónica ajustadísima. Y ya os digo que no refleja, porque no había espacio para hacerlo, el nivel de bombardeo constante, el mismo programa una y otra vez, cambiando el color de la mesa, cambiando el título, cambiando al presentador, pero es el mismo mensaje machacón constantemente, no da tregua. De hecho, Rebeca, tú te sorprendes cuando ya por la tarde, en el programa que se estrenaba, el de Miró y Marta Flitsch, abren de nuevo otra vez con las mismas imágenes de lo sucedido el domingo. ¿Cuál fue el momento más duro para ti en todas estas horas de retransmisión, de seguimiento? Pues es que como es constante, llega un momento en el que tú no estás como hipnotizado, ya no puedes apartar la vista y ya como es todo el tiempo el mismo mensaje, las mismas imágenes. Bueno, hubo uno de un coche al que atropellaba un toro, que es una cosa como que era también constante en todos los programas. Entonces, no te podría decir uno más traumático que otro, porque es como las canciones de Orejo de Van Gogh. ¿Cuál es mejor o peor? Si son verdades, no sabrías qué decir. La mejor es Rosas, cuando la canta Karol G. No, pero es que lo que te pasó es lo de Maguila. Es la serpiente que te hipnotiza y te empiezan a hacer los ojos así, claro, una espiral. Como la naranja mecánica, ¿os acordáis de esas también. imágenes? Pues es que es así todo el tiempo. Entonces, como no te da descanso, yo entiendo que alguien que no, porque si yo estoy informada, leo periódicos, escucho la radio, contrasto noticias, quiero decir, y yo hubo un momento que había oído con mis propios oídos cómo Tellado condenaba explícitamente cualquier asesinato de civiles,
Y ellos durante todo el día estuvieron diciendo que se negaban a condenar el genocidio. Bueno, ahí déjame, porque yo estoy realmente interesado y veo que esto tuvo un prólogo, lo de ayer, las divinas pastoras de, bueno, más bien las abuelas de la Plaza de Oriente, leyendo una lista de niños, y parece que el tráiler fue naturalmente de Almodóvar a las... bueno, antes estaba Miguel Ríos, pero ya no se le escucha. A las 13:38, escribe Rebeca, conexión con el mundo de la cultura. Pedro Almodóvar lee una carta de un niño gazatí. Lloro. ¿Cómo sabían que era un niño gazatí? ¿Quién ha controlado? ¿Quién ha visto? Este es un ejercicio de fe. Sí. Confiamos en San Pedro Almodóvar y en el mundo de la cultura. Pero es muy curioso porque, claro, él lee una carta, o sea, es que de verdad que si no lo oísteis es maravilloso. Yo quería una casa, quería juguetes, quería no sé qué. Bueno, el caso es que hacemos todos el ejercicio de fe de decir Pedro Almodóvar está leyendo la carta de un niño gazatí. Pero unas horas después, en el programa precisamente de Marta Flitsch y Gonzalo Miró, Ramón Espinar duda de que haya 22 policías heridos, porque nadie se lo ha demostrado. Eso es. Claro. Entonces, claro, aquí ya nos movemos en un terreno que no es seguro para nadie, porque ellos pueden confiar en los datos que de Hamás, por ejemplo. No, es que es los únicos que tienen. Exacto, pero nosotros tenemos que creérnoslo, y entonces nos van a estar machacando con el número de niños muertos, y sin embargo 22 policías heridos para ellos es algo despreciable, porque es que a ellos nadie se lo ha demostrado. Entonces es que no compartimos código. No. Hay una cosa llamativa, estoy viendo a Puente, a Óscar Bután, con la Flitsch y el Floch. O sea, bueno, Óscar Puente, absolutamente encantador. Porque claro, fue una entrevista tan suave, te pasamos la pelota suavito, que es que no tenía que ponerse a la defensiva. Entonces te dan ganas de irte de cañas con él. Te parece un tipo al que puedes presentar a tus amigos. Perdona, cuidado. Porque yo estaba el otro día tranquilamente en el palco del Madrid y veo que sube una sombra grande, descoyuntada, que sube y que se me pone delante y que viene como a abrazarme. Y veo que es Óscar Bután. Me dio tiempo a poner la mano y solamente lo saludé. Oye, pero con una efusividad. Claro, allí mutan, ahí quieren ser personas decentes. Claro, es que a eso voy, a que quien solo vea televisión española, entiendo que le parezcamos unos energúmenos los que decimos que Óscar Puente debería de estar amordazado, que no puede estar en este señor conexión a wifi. Porque claro, la imagen que proyecta, cuando tú tienes al lado a alguien que la pregunta que te hace es todo el tiempo, ¿has visto lo que ha dicho Feijóo de ti? ¿Has visto lo que ha dicho Tellado? Qué feo. Pues claro, es que te están poniendo... Ayer estuvo muy lúcido, Óscar Puente, porque reconoció dos cosas. Primero, reconoció que el AVE era más puntual en 1992 que a día de hoy. Sí, claro. Y luego otra cosa que dijo, claro, le pusieron unas declaraciones, creo que fueron de Tellado, donde Tellado criticaba que jamás en su día felicitara al presidente del gobierno, y lo que dijo Óscar Puente fue que jamás felicitará a quien considere oportuno. Claro, efectivamente. Continuamente, además. Bueno, y hay una cuestión que me llegaron a sacar, esto de la que increíblemente es vicepresidenta, Yolanda Díaz, esto de querer marcar las mercancías israelíes, supongo que con la estrella de David, que es ya un símbolo que está ya hecho, porque marcar las mercancías, bueno, aparte de un delito en la Unión Europea, pero me parece de los grandes inventos antisemitas de los últimos días, y no se le está dando el mérito que tiene. No, en Telesánchez eso no ha pasado. No. Pues entonces es que ya ha caído Yolanda. No ha ocurrido. Entonces lo que sí que nos estuvieron machacando constantemente fue con que Ayuso había dicho que España era Sarajevo, que tampoco había dicho eso. Lo dijo aquí. Pero no dijo es Sarajevo, lo que hizo fue una metáfora, dijo que las imágenes eran... Lo que pasa es que, claro, eso volvemos a lo mismo, que cuando hablan ellos es metáfora, cuando hablan los demás es literal. Era una declaración descontextualizada. Totalmente. Pero que podía haber dicho, pero quiero decir, una metáfora, yo creo que todos estamos preparados, cualquiera con capacidad para el pensamiento abstracto, ¿no? Sí. Es capaz de contextualizar qué es lo que ha dicho y qué es lo que no ha dicho. Pues ellos lo decían como si fuera literal, constantemente, como si ella hubiera dicho
que lanzar vallas era similar a una guerra civil. De hecho, hubo algún momento en el que dijeron que era la guerra de los Balcanes y cosas así. Los Balcanes. Bueno, pues ahí Javier Solana bombardeó Sarajevo y lo que fuera. Claro, En fin, lo que pasa Rebeca. es que luego dice lo de las fosas, ¿no? Se dice fosa y no se puede decir en este país la palabra fosa. No. Hay que buscar sinónimos. Excepto de la guerra civil. Bueno, ¿y qué vas a hacer para recuperarte, Eso es Rebeca? que te iba a Sí. decir, ¿qué plan La terapia, tienes hoy sí. de mucha hidratación, Postraumática, sí. supongo, ¿no? Pues hoy, ahora en cuanto cuelgue de hablar con vosotros, ya no quiero hablar con nadie más. Mira, para la Creo que me garganta, acuesto. para la garganta resorborina, hacer Vale. gárgaras es muy bueno porque además expulsas miasmas rojos. O sea, es muy bueno. Y luego está, Fenomenal. y luego hay una especie de spray de la moderna apicultura, Gola se llama, que eso es tópico. O sea, tú lo puedes poner inmediatamente, sabe muy bien a miel, a propóleo y a regaliz. Bueno, Oye, Fantástico. pero mano no de esta, pues coloca, ya ¿eh? está. No es pegamento. Solo le faltaba eso. Bueno, muchísimas gracias y Un enhorabuena. placer, un beso grande a todos. Pues después de ir a Rebeca, lo que está claro es bienvenidos a TV3. O sea, han Bueno. convertido la televisión española en una sucursal de TV3. O sea, es propaganda 24 horas sin dar tregua al Lo que está dijo delante. Cayetana el otro día. Es peor ya que TV3, Peor, sí. que era Sí, siempre sí. el colmo de lo malo. Enviamos el colacel a, bueno, yo creo que a todos los agentes de la policía Sí, que están señor, a los denunciando, 22. sí, y a los 22 A los especialmente 22. que resultaron heridos. Venga, con la cel. Bueno. Aquí en esta casa mira que se producen bebés. Sí, tuvimos un baby boom. Entre hijos y nietos, esto es una cosa... Alguien tiene que pagar las pensiones. Y mejor que sean de fiar, sean de la familia, ¿no? Es la feria del bebé en el Corte Sí, Inglés. vamos a contar algo muy interesante para los que van a ser papás y mamás o los que ya lo O son abuelos, recientemente. O abuelos, que son los que más gastamos. Bueno, pues atento. Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 12 de octubre todo lo que vais a necesitar para el bebé, con las mejores marcas, con un 15% de regalo en puericultura, carrocería, textil, hogar bebé, juguetería de primera infancia y en parafarmacia bebé, para utilizarlo en próximas compras superiores a 40 euros. Todo personalizado, te van a asesorar cuando vayas a comprar, porque hay gente que, pues oye, lo de los carritos debe ser un mundo también. Además, por cada El compra otro día superior vi a... uno, afortunadamente no era de mi familia, pero podría haberlo sido. Era imposible descifrarlo. O sea, el bebé no podía entrar ahí, lo tenías que atar encima con una cuerda, porque aquello, bueno, hacía falta un curso, o dos, de los que hace ahora la princesa de Asturias, ahí para entrar en un avión y quedar ahí y tal, pero tremendo. Y en el Corte Inglés, como te lo explican todo, y también son eso muy es, te van a buenos cuando asesorar. te aconsejan las cremas. Ah, Que es bueno, todo en un mundo, parafarmacia. las cremas, exactamente. Muy bien. Además, por cada compra superior a 30 euros, participas en un sorteo diario de productos de las mejores marcas. Tienes toda la información en la tienda de la web y en la aplicación hasta el 12 de octubre, Feria del Bebé en el Corte Inglés. Bueno, pausa, ¿no? Sí, vamos a hacer una pausita. Es la mañana. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Caluroso, tirando a bochornoso. En Madrid nos vamos a ir a 34 grados, en Badajoz ya están en 39 de máxima y la mínima. León y Lugo, 9 grados. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Pues en la bolsa tenemos corrección, recogida de beneficios hasta ahora, un 0,73% abajo, nuestro selectivo que se queda en 15.280 puntos, en cualquier caso unos niveles muy altos para lo que llevamos de año. Precisamente ayer hablando con algún analista decíamos si cualquiera de nosotros hubiera dicho que veríamos el IBEX en 15.300 durante este año, nadie lo hubiera firmado y es el nivel que tenemos alcanzado en este momento. Atención, pues la están centrando todos los analistas y los inversores en la próxima reunión de la Reserva Federal, donde ya se da por descontado que habrá rebaja de tipos de interés en Estados Unidos. Y eso lo veía el otro día, o sea que Trump empieza a ganar. Trump Dinero empieza a ganar. baratito. Ha tenido, digamos, en ese sentido, el informe de empleo que ha sido más flojo de lo esperado y esto sí alienta, en este caso, empuja, digamos, a Jerome Powell a ceder y rebajar los tipos de interés. Lo único que la presión inflacionista en Estados Unidos con el bono, como lo tienen, hay que seguir muy de cerca. Eso. Cobardeando, si es que...
En fin, vamos a ver. Noticia de interés cultural de la ONCE. Verónica. Bueno, pues muy esperado, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, 40 años ya, empieza este miércoles, durará hasta el domingo. Vamos a tener a Paloma Spain, Juan Vidal, Ágata Ruiz de la Prada o Pedro del Hierro, entre otros, en IFEMA Madrid. Esta semana es celebración en la moda en España. Bueno, hay una cosa que está... Bueno, no, estás escribiendo otro libro, ya, claro. A ver... yo creo que la Sagrada Familia da para un segundo y un tercer volumen. Que has tenido, Alejandro, claro, no ves que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, se queda así como diciendo, ¿quién te lo ha dicho? ¿Y tú cómo lo sabes? Sí. Bueno, bien, o sea que esto da de sí. Me alegro porque es que ahí hay todo un mundo, pero eso, hay una canción que es The Great Pretender, el gran simulador, eso es, pero es ella. Pero fíjate, luego ya me contarás cuando lo leas, la última parte del libro, cuando digo la familia del PSOE, porque ahí destaco una serie de personajes que algunos son más conocidos que otros, que cómo se han beneficiado de su cercanía a Sánchez, y ahí cito, pues por ejemplo, desde la pareja de Armengol, que tenía unos viveros ruinosos en Palma, sí, pero con plantas en estado de putrefacción, que le dieron casi 2 millones de euros en ayudas. Señor. Por ejemplo, el caso del marido de la ministra de Vivienda, la que fue portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que pasó de ser panadero a directivo de una empresa del IBEX 35. O el número 3 de María Jesús Montero, el expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que tuvo que dimitir porque se dedicaba a pactar con empresarios a los que investigaba mordidas. O sea que yo creo que te va a gustar esa parte. Sí, el problema es que me sale casi el censo completo. La familia. Pero, sí. Bueno, dejadme que os cuente una última hora, y es que el ministro de Asuntos Exteriores ha llamado a consultas a la embajadora israelí en España, que estuvo el otro día con ya la llamó nosotros. Hace 2 días, Pues ¿no? otra vez la ha llamado después de las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Israel. O sea, les llaman genocidas y piensan que se tienen que callar. Sí. Este Álvarez, que es un cerdito con nostalgia de jabalí. O sea, ¿pero qué se ha creído este modorro? Aparte que el ministro de Exteriores es el Zapatero. O sea, ¿quién pretende engañar? Por supuesto, muy pendientes. Vamos a hacer, si te parece, una pausa, Federico, y enseguida vamos a recibir y vamos a abordar un tema Es que es un asunto lo que sí. está pasando con las terrazas. La psicópata de Salud, que es una psicópata y es una enferma, como todo este gobierno, es más allá de lo razonable, más allá de lo que haga siempre, para dar ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Bueno, lo de las terrazas es un problema, pero es típico contra Madrid. La nueva ley antitabaco. La nueva ley antitabaco lo que hace es prohibir fumar También en pueden las fusilar terrazas. a los que fuman. Oye, que hay Bien, ¿no? 300.000 locales que están asociados a hostelería. Ahora vamos a hablar con el presidente de los hosteleros, que nos va a contar, pero claro, cuando tú tienes un camarero que le tiene que llamar la atención a un cliente porque está fumando el camarero en una terraza, policía. ¿tú qué haces si eres fumador? Pues lógicamente te levantas y te vas, ¿no? Lógico. Dejas de consumir y además vas a seguir fumando en otro lado, ¿no? Y pues si te parece vamos a hacer Yo una creo pausa. que lo que tienen que hacer es ponerse una manteleta de estas de pizzería que llevan en plan palestino. Sí, 14,90 euros. Por cierto, que en el reportaje de Rebeca Argudo, ella en un momento determinado entra en Amazon para ver lo que cuesta el pañuelo palestino y también una... ¡Qué caros! Sí, 14,90. Sí. Claro, bueno, claro. Y además tardan 24 horas en llevártelo, ¿eh? O sea, no es a las 2 horas. Entonces no sirve. Ada Colau tiene una colección tremenda. Sí. Que es Cristóbal Colón, tú has visto. La gente ha hecho creer ella que es una señora y tal, no es verdad. Todavía no han Cristóbal llegado, Colón, Todavía no llegan. Es como Ulises. Sí, como Ulises. Camino de Ítaca. Sí. Hoy escribe Ignacia el artículo en Voz Populi, que es maravilloso. Pero, sí. Claro, pero es que porque Ulises no quería de ninguna manera ver a Penélope. Estos no quieren llegar. ¿Cómo es la activista esta, la rubia, la de los vídeos que le meten luego las músicas de vacaciones en el mar por detrás, que ella se está grabando selfies continuamente? Que están aterrados por el genocidio. Sí, están hechas por... Yo creo que en Gaza están deseando tenerlos. Allí no, allí esperan Sobre varias todo rubias. esta rubia, yo le auguro un gran futuro. Sí, en Qatar. En Qatar, porque van directamente al harén. En fin, bueno, pues vamos a hablar de eso. Bueno, don José Luis Álvarez Almeida, además, es presidente de la Confederación de Hostelería de España. Y esta historia de las terrazas, como además todos los disparates que empiezan en Madrid, muchas veces cunden, y en Barcelona se convierten en nucleares, catastróficos, etc. La primera cuestión es,
¿En qué medida esta prohibición de fumar en las terrazas, cuando las terrazas precisamente era el sitio donde se podía fumar, porque es al aire libre, afecta no solamente al negocio de la hostelería, sino podríamos decir a la salud legal y constitucional? ¿Esto es legal? ¿Esto es habitual en Europa? Bueno, nosotros estamos estudiando jurídicamente el borrador para hacer las alegaciones oportunas y sobre todo para luchar contra lo que nosotros creemos que no tiene sentido, ¿no? España es el país en el mundo líder en turismo. En pocas cosas somos líderes y el turismo para nosotros es nuestra base. El turismo nuestro en el mundo está diseñado desde el punto de vista, el concepto que tiene el turista extranjero es la libertad, sí, el estar en nuestras calles, el vivir en nuestras calles. Ya nos gustaría a los hosteleros que toda la gente que viene a visitarnos y que está en nuestros bares entrase dentro de nuestros bares, que hacemos inversiones, que los preparamos, que ponemos hasta wifi, aire acondicionado, pero después la gente donde queremos estar y donde estamos a gusto es en nuestras calles. Y esta es la libertad del español. Y creo que lo que estamos atentando con esta norma es atentar contra nuestra libertad de ser españoles y de vivir en nuestro territorio. Le vamos a prohibir a un señor salir a las 11 de la noche a la fresca en Sevilla, en verano, y poder echar un cigarro en una terraza donde no molesta a nadie. Bueno, esto es lo que no tiene sentido en esta... Y además la brisa del Guadalquivir se lleva el humo. O sea, dicho sea de paso, es verdad, porque las terrazas están siempre en sitios aireados, porque si no hay viento. Es que las terrazas más bonitas, sí, las que más nos gustan, son las que están más abiertas, las que están mejor preparadas, las que no son peceras y están cerradas. Si es que en una pecera nadie quiere estar. Tú entre una pecera y una terraza abierta, te vas a la terraza abierta. Por lo tanto... primero, esto no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Con esta norma vamos a ayudar... Bueno, primero es un borrador, que esperemos que sus señorías tengan la lucidez absoluta para ver e intentar que esto no salga adelante. Pero lo que vamos a hacer es trasladar un problema que no existe de convivencia en las terrazas afuera de las terrazas. O sea, una persona, estamos aquí sentados en una terraza y quieres fumar y te vas a levantar un metro, que incluso yo me imagino que el cliente cogerá la silla y se la llevará y se la pondrá en medio de la calle y echará un cigarro, sí. ¿Y quién le puede decir nada? Nada. Y si pasa un niño está jugando ahí con la pelota o no sé qué tal, le vamos a llamar también la atención al que fuma. ¿Y quién le va a llamar la atención? Por lo tanto, yo creo que esto de las terrazas y esto de fumar, permítame la expresión, para mí esto es una cortina de humo más, valga la expresión, para quitar cosas que nos pasan en el día a día político. Mandar, mandan por mandar. Les gusta abusar de su poder. Y luego además, claro, entre gente iletrada no les cabe en la cabeza que si eso fuera por salud, que no lo es por puro despotismo, la gente se quedaría en los pisos a fumar y acabaría con la cabeza como los sindicalistas de antes, que solo prosperaba el culo de ferro y humo en la cara. O sea, que era... Es así, los sindicalistas eran gente que se podía sentar 14 horas y fumando, que no se veía... y aguantaba y al final sacaban siempre que no se levantaran del asiento, cuyo caso pero bueno, es que volvemos a los peores tiempos de la pandemia. La gente recluida en su casa y dentro de poco prohibieran ir a casa de alguien que pueda fumar. Bueno, aparte hay una cosa curiosa. La ley ya nos permite a día de hoy, a los hosteleros, aquellos que consideremos que queremos tener una terraza libre de humos, podemos decir que nuestra terraza es libre de humos. Sí. No hay muchas. Si no hay muchas, piensen por qué es. Es porque no hay una demanda, no hay una necesidad, no nos lo está pidiendo el cliente. ¿Por qué? Porque hay una convivencia absoluta entre el fumador y el no fumador. Quiero decir, y yo creo que... Yo soy hostelero y tengo una terraza y sé de lo que estoy viviendo todos los días. Y cada vez tengo que decir que el fumador cada vez es más respetuoso con aquella gente que le puede molestar, que siempre miran, se levantan. Te lo dicen, además. Te lo dicen. ¿Le molesta? Sí. Entonces, la convivencia en nuestras terrazas no hay ningún problema. Hay una convivencia que siempre existió. Yo creo que esto es, una vez más, pues el gobierno no quiere escuchar a un sector que crea empleo, que somos el sector que estamos creando empleo este año, batiendo récord, y aquí lo que importa es intentar pues obligarnos a nosotros, una vez más, a ser policías de una sociedad que nosotros ni queremos ser policías,
ni queremos que nuestros trabajadores tengan que llamar la atención a nadie. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que en estas oficinas no se puede fumar. Y yo después hago una reflexión. Cuando vamos por una autopista de peaje y vas con un coche a 200 kilómetros por hora y te multan, ¿a quién le multan? ¿Al que va conduciendo o al del peaje? ¿O al dueño de la carretera? El que te cobra la vía. ¿Por qué nosotros tenemos que estar pendientes y nos van a multar a nosotros? Bueno, creo que esto es una obcecación de la ministra que encima no ha tenido ni la delicadeza. Yo soy presidente de la Sociedad de España desde hace 4 meses. Bueno, una simple llamada por respeto institucional que le hubiésemos pedido, ¿no? Oiga, mire, usted esto va a afectar a su sector, usted tiene 300.000 empresas, que es el representante de ellas, mire, esto vamos a aplicarlo así, así y así. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué opinar? Hace 2 años se reunieron con la Hostelería de España, hace 2 años, pues que desde hace 2 años aquí la vida ha cambiado, la hostelería ha cambiado. Entiendo que la ministra se apoyará en informes o en estadísticas o en estudios que tenga que confirmen que las personas van a dejar de fumar si se les prohíbe el poder hacerlo en una terraza, cosa que entiendo que no está justificada porque yo creo que nadie ha dejado de fumar porque le hayan prohibido fumar, todo lo contrario. No sé si ustedes tienen alguna estadística al respecto. Y luego es verdad que ustedes siempre han remado a favor, porque yo recuerdo la ley Zapatero, que ustedes tuvieron que hacer unas salas en unos espacios concretos, que tuvieron que hacer unas inversiones en sus locales. Que luego tuvieron que volver a hacer otras nuevas inversiones. Sí, en fin, no sé. Bueno, nosotros de obras y de tabaco sabemos mucho porque llevamos muchos años sufriéndolo. Pero, primero, desde Hostelería España estamos totalmente a favor de todas las acciones que se puedan hacer para que la gente se cuide más, tenga una mejor salud y pueda vivir mejor. Pero siempre desde el respeto y desde la libertad. Y ya que está de moda estos días, si con esta medida todo el mundo dejase de fumar, nosotros seríamos los primeros en hacerlo. Pero esto no va a ser así. Esto es como lo de la vuelta y Gaza, ¿no? Si mañana dejase de haber guerra, todos estaríamos de acuerdo en salir con una bandera a protestar. Pero no, esto no es cuestión del hoy y el mañana. Esto es cuestión de educación. Tenemos que educar a nuestros hijos a que dejen de fumar. Las pequeñas generaciones, los más pequeños, son los que se están otra vez volviendo a colgar del cigarro. Lo estamos viendo. Bueno, ¿y si fuera del cigarro? Bueno, si es que resulta que tenemos una sociedad en la que el consumo no ya de LSD, de cocaína, de heroína, de fentanilo y todas sus variantes está creciendo como en toda Europa. Entonces, claro, me hace gracia que resulte que un ducado es el más peligroso que el fentanilo. Hombre, no. Y la prueba es que en el anteproyecto de ley, pudiendo haber blanqueado literalmente las cajetillas de tabaco para evitar, porque los expertos sí que dicen que eso influye mucho en la psicología de los jóvenes para empezar a fumar, cambiar las cajetillas, que era algo que se podía haber hecho y que ya ha hecho, por ejemplo, Francia, pues no lo han hecho, se han centrado exclusivamente en prohibir y en lo de las terrazas. Bueno, porque lo fácil es ir otra vez a la hostelería, una vez más, nosotros, porque cada vez que nos tocan a nosotros, la sociedad habla, porque nos afecta a todos. Claro. Yo lo digo con mucho orgullo. No conozco, hay muy pocos españoles que no vayan todos los días a un bar. Nos sentimos orgullosos de acoger a toda la sociedad. Y ahora mismo la gente donde estamos más a gusto es casi en nuestras terrazas que dentro. Pero es que es un sector de pequeños empresarios, de autónomos, de gente trabajadora del sector privado que no son bien vistos por este gobierno. Son como un enemigo natural de este gobierno. Que no son subvencionados. En principio. Y entonces, en vez además de responder sus proyectos de ley a necesidades sociales o a verdaderas demandas del pueblo, lo que hacen es una ingeniería extraña de arriba abajo que no viene a cuento, porque como todos podemos entender que en interiores no se pueda fumar, por supuesto, pero en las terrazas, con el viento favorable al que está fumando, es imposible que moleste a nadie. En cualquier restaurante de lujo, si quieres fumar, te vas a la puerta. Exactamente. Y de pasos conoces gente con posibles. ¿No tiene que ver también con que Madrid es como el modelo de las terrazas? Es el juguete. Bueno, yo creo que ahora mismo la hostelería estamos de moda, es un sector pujante, es un sector creciente y somos un sector
de empresarios de raza. Yo los defino empresarios de raza que se levantan todos los días, que luchan, que sufren, que intentan luchar contra la adversidad. Y yo creo que dan trabajo. Que damos trabajo a 2 millones de personas este año. Y sobre todo, somos hosteleros que lo que buscamos es trabajar en libertad. Porque yo hago la reflexión también a la sociedad. Venga, esto vamos a hacerlo. Vamos a prohibir fumar en las terrazas y vamos a conseguir o no conseguir. Y mañana el alcohol, que es una droga, también lo vamos a prohibir porque algún médico, algún informe de talibán hecho ad hoc dice que el alcohol donde se consume es en nuestras terrazas. Y voy más allá. Como decía, ¿qué pasa? ¿Qué le diremos a nuestros nietos dentro de tal? Y la fabada, yo que soy asturiano, ¿qué pasa? Que también tiene colesterol y entonces... flatulencias, entonces, ¿hasta dónde queremos llegar? Y yo vuelvo otra vez a la reflexión del inicio. Este es un ataque a la libertad como pueblo. Es un ataque a la libertad individual de la persona. Porque yo puedo decidir si quiero estar en una terraza o no quiero estar en una terraza. Y podremos legislar, ir más allá. Y puede haber terrazas con humos o sin humos, que ya las hay. Y si no las hay es porque esta sociedad vive en convivencia absoluta y no hay problemas en nuestras terrazas. Y yo antes lo decía, hay que ir hacia los jóvenes. ¿Qué pasa en esas zonas de botellón donde tenemos macrobotellones? Ahí controlamos si fuman o no fuman. No, y además no son terrazas, están sentados. No, eso es espacio público. Ahí sí tiene el gobierno la responsabilidad de cuidar ese espacio. Y en ese espacio que hay que cuidar, y miren, una reflexión. Es curioso, el gobierno nacional dice, se puede fumar en las calles, pero en el espacio que es de competencia municipal, que en ese espacio hay una concesión municipal dada por un ayuntamiento para que un hostelero ejerza una actividad económica, ahí lo regulo. O sea, no regulo lo de la calle, pero regulo lo del ayuntamiento. Oiga, este es un ataque a la libertad y a las competencias. Bueno, ¿mantiene usted la esperanza de que la ministra le llame para escuchar al sector? Bueno, la esperanza siempre la tengo porque soy un hombre de diálogo, soy un hombre de sentarme a negociar una y mil veces lo que haya, pero donde tengo más esperanza es que los diputados, sus señorías, tengan a bien a leer este borrador con exactitud, miren hasta dónde podemos llegar y voten no en la conciencia política, sino en la conciencia de la responsabilidad de un pueblo que lo que quiere es seguir creando empleo, quiere seguir trabajando y mantener la libertad que tenemos en nuestras terrazas. Pues muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos explicado también las consecuencias de esta ley nefasta. La verdad es que 300.000... Esta es la pistolera. Esta debutó en la política apuntando así a Ayuso como para matarle. Hacía Tiene un piso, por cierto, ilegal. Un chalet. El chalet. Un chaletón, sí. Mira, ahí se puede ir a fumar, que pueden venir los vecinos a fumar allá al chalet. ¿Cómo las has llamado, perdona? Camorritos es el nombre de la urbanización. Sí, se llama así. Se veía venir, Y además se construyó ilegalmente y los suelos, que es un suelo protegido, estaba destinado a la construcción de un hospital público, de un loquero. Antiguamente. Y al final se construyeron esas viviendas ilegales. Claro. Y vamos a ver, porque posiblemente la van a desahuciar a ella. En la suya está condenada. Otra cosa es que mande más la escalabofia y, no sé, ametralla. Y además son casas con muchos problemas, porque muchas, incluida la de Mónica García, no tienen problemas con los desagües. Sí. Y ella, por ejemplo, tiene una fosa séptica. No me extraña. Bueno, en su vivienda. Sí, que no es broma, que es cierto. José Luis Álvarez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Vamos a escuchar a los oyentes, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues seguimos escuchando, Federico, los ecos de lo que pasó el domingo en Madrid, del sabotaje a la última etapa de la Vuelta a España, que sigue ese sabotaje todavía, en este caso ya todo lo que tenga que ver con Israel. Hacemos una pausa muy breve y les escuchamos. Es la mañana. Bueno, pues vamos con los oyentes. Con ese boicot, sabotaje a todo lo que tiene que ver con Israel. Las declaraciones de ayer del presidente llamando a expulsar a Israel de todas las competiciones deportivas internacionales y de Eurovisión, efectivamente. Y también pueden prohibir los libros de los escritores israelíes y también todos los libros de ciencia israelíes.
¿no? Y la Biblia, por si viene el Antiguo Testamento. Y a los poetas. Bueno, eso por supuesto. Bueno, pues eso, unido al llamamiento también de la vicepresidenta Yolanda Díaz a hacer un boicot a todos los productos que provengan de Israel, ha llevado a los oyentes a preguntarse qué va a ser lo próximo. Y de paso le piden también a Sánchez que deje de hablar de lo que pasa en Gaza y mire a casa. ¿Se dan cuenta cómo Sánchez ya está donde quería? Bueno, es que habla de otra manera. Tiene otro tono de voz, está como vamos en su salsa. Ha desviado el foco de él, de su familia, del hermanito en el zulo, en fin, de todo eso. Está bien hablar de Israel, pero no hay que dejar lo otro porque es lo que realmente a él está buscando y no hay que seguirle el juego. Deseo que todos los que han actuado ayer contra la Vuelta Ciclista a España ahora se manifiesten contra el Congreso Mundial de Telefonía que se celebra en Barcelona. A ver si tienen también esos arrestos. Cada día que pasa y los españoles no hacemos absolutamente nada, esta gentuza arranca una hoja del libro de la Constitución. Es una lástima, qué pena. Si, según la ministra Yolanda, hay que marcar los productos israelíes, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? El marcar a los judíos que trabajen en España, que trabajen en Europa con la estrella amarilla. ¿Y el siguiente cuál sería? Me pregunto si no sería el que ya se conoció en Europa contra los judíos. Esto acaba de empezar. Esto ya es una arma que han puesto en las calles a disposición de los perros, que han bajado ya los perros vascos para instigar y calentar Madrid. Pues esto se va a volver a repetir. Y ahora mismo tenemos cerca la fiesta de la Hispanidad. Veremos a ver ahora qué pasa allí. Bueno, hay que decir que, según mis noticias, Israel no viene al Mobile, porque no quiere venir. Porque Barcelona es una ciudad antisemita, que presume de ser antisemita. Es la capital del antisemitismo mundial. Entonces hay una cuestión. El famoso delito de odio, que no debería existir, no existe el delito de odio. Yo odio a la gentuza y eso no es un delito. Eso es una virtud que nos enseñan en casa si estás en una familia decente. Pero lo que está poniendo en marcha es simplemente un hecho racista, antisemita, que conecta con el antisemitismo de siglos, que es que palo al judío, que llueve, palo al judío, que no hay cosecha, el judío habrá sido. Esto está en la historia. Esta gentuza, que son verdaderos criminales, está trabajando este gobierno y estos medios de comunicación están trabajando para Hamás y hacen como qué. No es lo de la guerra de Vietnam siempre. Acaba la guerra y por supuesto ya no queda un periodista. 2 millones de muertos en Vietnam, pero ya no estaba la prensa. En Camboya, increíble, qué bombardeos en Camboya. Se acaban, llegan los Gemeres Rojos, ya no queda un periodista. 2,5 millones de muertos. Pero los periodistas han salvado su alma bella. ¿Qué clase de gentuza? Me voy al Corte Inglés, al súper. Es hora de hacer la compra. Siempre. Y no hay sitio mejor que el Supermercados El Corte Inglés porque tienen la mayor calidad y la mayor variedad de productos y marcas. Tienen todo lo que necesitas. ¿Que quieres un vino reserva edición limitada? Lo tienes en El Corte Inglés. ¿Que buscas una lubina de pesca sostenible? La tienes en El Corte Inglés. ¿Que también buscas un jamón de bellota 100% ibérico de la marca más exclusiva? También lo tienes, y así con todo. Cualquier producto de cualquier marca, incluidos todos los productos de marca El Corte Inglés Selección, y además cuentas con servicios que nadie más te ofrece, como puede ser el cocedero propio de marisco o también el envasado al vacío de piezas enteras de jamón y paletas. Si buscas mucho más para ti y para tu compra, Supermercados El Corte Inglés, en tienda web y en la aplicación. Muy bien. Sí, pues venga, vamos a hacer una pausita y enseguida viene ya Daniel Muñoz con la última hora de la información. ¿Han quemado algo? Bueno, pues ahora nos lo cuenta, pero creo que está reunido ya el Consejo de Ministros, así que... Madre mía, de ahí puede salir ya una fatua. Sí. Pueden hacer una fatua que todo lo que sea judío tiene que estar prohibido. Estos quemarán la sinagoga del Tránsito y la de Santa María la Blanca. Claro, no saben ni lo que es. Hacen sinagoga y creen que es una cantante de rap. En fin. Es la mañana de Federico. Bueno, vamos a ver qué han hecho ahora, Daniel. Bueno, pues retorcer un poquito más la ofensiva contra Israel, porque han convocado de nuevo a la encargada de negocios de Israel aquí en España para protestar en este caso por las declaraciones del ministro de Exteriores, tildando ayer de antisemita y mentiroso a Pedro Sánchez. Hay que decir que la número 2 del ministro de Asuntos Exteriores israelí ha dicho que Pedro Sánchez está desesperado por tapar los casos de corrupción que emergen a su alrededor, y a través de un hilo en sus redes sociales ha recordado todos y cada uno de esos casos que afectan al presidente
presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros reunido en Moncloa tampoco va a llevar este asunto, tampoco va a aprobar esta semana el embargo de armas a Israel, y esta mañana el líder de Izquierda Unida le ha pedido a Yolanda Díaz que, si no se lleva este asunto al Consejo de Ministros de la próxima semana, que los ministros de Sumar se ausenten, que no vayan al Consejo de Ministros. Lo que hay que hacer es dimitir, a vivir de lo suyo. ¿Qué más quiere Sánchez que se vayan a su casa? Dice, así no los tengo que echar. Hace escasos minutos hemos conocido también el informe publicado por la Comisión de Investigación de la ONU, en el que acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza, y ya hay respuesta del Ministerio de Exteriores israelí. Dice así el comunicado: 3 individuos que actúan como agentes de Hamás, conocidos por sus posiciones abiertamente antisemitas, publicaron hoy un informe que se basa completamente en falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros. Milagrosamente, los 3 autores de este informe inventado han renunciado recientemente. Israel rechaza categóricamente el informe distorsionado y falso y pide la abolición inmediata de esta comisión de investigación. Claro. Esa es la ONU está compuesta por dictaduras, en su gran mayoría corruptas hasta el tuétano. Hay hasta caníbales, ¿cómo no va a haber antisemitas? Por cerrar este asunto, esta mañana en un desayuno informativo le han preguntado al doble campeón de la UFC, al español Ilia Topuria, si él sería partidario de vetar la participación de deportistas israelíes en las competiciones internacionales, y ha dicho esto. La verdad que nunca se puede apoyar ese tipo de causas. Nunca queremos que nadie muera en el mundo, totalmente lo contrario. Siempre queremos que a nadie le falte nada, que todo el mundo tenga agua para beber, pan para comer. Y la verdad que desde aquí a todas las familias de Gaza les mandamos todo el apoyo y estamos con vosotros. Y ¿qué puedo decir? La verdad, si yo tuviera la oportunidad de hacer algo, yo pararía esa guerra ahora mismo, porque no la acepto. Pues tienes la oportunidad. Vete a rescatar los rehenes. Aprovecha tu popularidad. Solo quedan unos 20 vivos. Hay unos 30, 40 muertos. Pero como eres tan sensible, vete a rescatar los rehenes que llevan 2 años allí machacados. ¡Hala, machote! Venga. Pero a Gaza y a los túneles. Y a rescatar rehenes. Con que traigas uno ya te has ganado el respeto. Si no, pues eres un Almodóvar más. Titiriteros al borde de un ataque de nervios. Y por último, por tercer día consecutivo ya se están registrando colas en el aeropuerto de Barajas con motivo de esa huelga de vigilantes de seguridad. En la T4 está nuestro compañero Luis Díaz. Luis, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. La situación en estos momentos sigue siendo complicada, aunque algo mejor que ayer. Desde primera hora ya se han ido formando largas colas para pasar el control de seguridad. Hay que decir que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional están tratando de agilizar las filas, distribuyendo a los pasajeros por ambos extremos de la terminal para evitar aglomeraciones en la zona central y en los mostradores de facturación. El objetivo es evitar lo ocurrido este lunes, con más de 2.000 pasajeros afectados perdiendo sus vuelos al no pasar el control de seguridad, ya que las colas superaban la hora y media frente a los 10 minutos habituales. Los pasajeros en crédito, lógicamente, están indignados y preocupados ante el riesgo de no llegar a tiempo a las puertas de embarque. Cada día lo ponen más difícil, está incomodísimo, ya no solo por la huelga de los controladores de seguridad, sino por todo, un rollo patatero. Hora y media más, tengo a las 12 y mira qué hora es, que son las 9, pues si acaso hay colas y no perder el vuelo. Como siempre, la gente nos tenemos que joder. Uy, salí ayer de Uruguay, o sea, hace mucho que se viajó a Palma. ¿Cómo ve la situación? Complicada. Vamos para Colombia y claro, pues como había noticias de que había huelga, nos vinimos más temprano, pero salimos a las 12 del mediodía. Hemos llegado con bastante a Abu Dhabi, por si acaso, que tal y como está esto, pues un poco caótica y un poco desordenada, la verdad. Un poco mucho. Por aquí para dar toda la vuelta para volver aquí es absurdo, o sea, es absurdo total. La huelga ha sido convocada por un grupo de 21 vigilantes de la empresa que gestiona los controles. Los trabajadores piden un plus de más de 1.000 euros al mes y equipararles con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la jubilación a los 52 años, además de un incremento del 75% del valor de las horas extra. Desde la empresa avisan de posibles acciones legales por la forma ilegal y abusiva de los paros. Les recomendamos, si tienen un vuelo en las próximas horas, que lleguen con bastante antelación a las terminales, ya que la situación continúa siendo complicada aquí en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Esto es de los Cargután. Claro, como está en la tele, no puede atender estas tonterías de la gente que se retrasa. En fin, vamos a ver.
Isabel González. Vamos a la tarea. La Crónica Rosa, que está teñida también con cosas como del Ministerio del Interior. Bueno, sin ofender. No, hombre, claro. Sin ofender. Hay ya historias de malos tratos, hay de todo un poco. Calumnias, injurias. Todos los ministerios tienen algo que ver en esto, la verdad, pero la Crónica Rosa está por encima, sobrevuela por encima de todo ello. A ver, seguimos teniendo ese nombre, ese apellido, Flores, como protagonista absoluto, por un lado, en cuanto a la familia Flores, Rocío Carrasco, su hija Antonia David, etcétera, etcétera, y por otro lado Mar Flores, que sigue siendo protagonista, es decir, ha querido en la actualidad que coincidan en el apellido los dos principales protagonistas de esta historia, las dos principales sagas de esta historia. Ahora yo me voy a poner a leer el libro de Alejandro porque ya he terminado el de Mar. ¿Y qué tal? Pues yo sigo pensando lo mismo. ¿Por qué lo he escrito? Ya, es que es la pregunta que nos hacemos todos. No lo entiendo. Tiene una buena familia, 5 niños. Es como levantar muchas alfombras, ¿verdad? No hacía falta. Es peor. Agitar las alfombras con el polvo que sale. Depende de las algunas casas. En otras están limpias como la Pategna, que los Fernández son muy amables. Los Fernández sí, pero... Bueno, pues eso por un lado. Flores, ¿por qué? Porque estamos esperando la respuesta de Ana Obregón, que es otro de los agentes protagonistas en esta historia y que tiene que hablar en algún momento. Ayer es verdad que a las cámaras de G3 pues le respondía el clásico, si yo hablara, yo tengo muchas cosas que hablar, pero me estoy callando. Y Lequio que publicaba, que enseñaba una foto del pasado que para más Inri le ha dado Ana Obregón, en la que se ve cómo están compartiendo fiesta Ana Obregón, Lequio y Carlo Constancia, y que explicaría esa relación Lequio-Mar y me devuelves a mi hijo y tú me das la pista. Luego lo contamos, eso por un lado. Y luego los Flores, es que ayer le tocaba el turno a Olga Moreno. Olga Moreno ya sabemos que es colaboradora de Telecinco, es la nueva estrella, el nuevo fichaje estrella del programa de Joaquín Prat, y claro, tenía que comentar la jugada de viernes, la entrevista de la que ha sido su hijastra, o sigue siendo su hijastra. En la práctica la hija, porque es la que ha hecho de madre. Con no la connotación negativa que pueda incluir la palabra, que no la tiene para mí, pero que, por supuesto, una vez más la defiende, explica además todo lo que tiene que ver con los enfrentamientos que han tenido y dice una sentencia. Ella dice que nunca en esa casa se habló mal de Rocío Carrasco. Entonces, pues esto es a quien te creas. Yo me he posicionado siempre de su parte, reconozco que su relato es creíble, el de Olga. Bueno, hay que recordar que Olga tiene un mérito indiscutible. La fábrica de la Trola, que es un arrabal del sanchismo, pues montaron la que montaron, cobrar para seguir rica y todo eso. Hay que decir que fue Olga a Supervivientes y ganó contra toda la organización. Sí. Que ese fue el momento en que dice, como no echen pronto a los de Sálvame, se arruina. Tardaron, cayeron, que no acaban de levantarse. Y yo te añado otra. Olga efectivamente y Rocío hija se distancian cuando se separa de Antonio David Flores, claro, pero ahora vuelven a reencontrarse. Normal. Es decir, es la prueba de que dos personas pueden hacer las paces. Y aquí miro a su madre, claro, a su madre biológica, que es Rocío Carrasco. O sea que ya te digo que tenemos muchas cosas de las que hablar en la Crónica Rosa. Y más cosas. Sí. Vamos a ello, venga. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.